¿Es útil tener $1.000.000 en la cuenta corriente al momento de morirte? Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es Die with Zero, Morir con Cero, de... Nuestro amigo Bill Perkins. Bill Perkins es una persona que cuando estábamos investigando su biografía para este podcast nos llamó bastante la atención porque él durante el libro cuenta un poco su historia, pero cuenta un pedazo de su historia. Él habla de que él hacía una cosa que se llama trading, que es una forma de comprar y vender ciertas cosas financieras. Trabaja en Wall Street. Trabaja en Wall Street. Y en el momento que nos pusimos a investigar su vida, nos dimos cuenta que además de eso, era el manager de un hedge fund, que con el trading Sí. suena más o menos parecido. Pero también es productor de películas de Hollywood. Y es un jugador de póker, pero de altas apuestas. Entonces, y además también es como uno de los sponsors principales de varias caridades en el mundo. Entonces, si se pueden fijar, es una persona bastante diversa. Sí, que va un poco con la premisa del libro, que es lo que él propone, de llegar a finalmente la tumba con 0 pesos, 0 dólares, 0 la moneda que tengan, 0 en el banco. Un poco con la idea de que tienes que optimizar tu vida de manera tal de que uses el dinero que tienes, no que te mueras con el dinero, porque al final del día no sirve para nada ese dinero una vez que te morís. Exacto. Y al tiro tengo que decir que el libro me gustó cómo estaba escrito. El autor reconoce inmediatamente de que finalmente va a estar hablando a una audiencia específica, un problema particular que no se aplica a todo el mundo. Sí, porque esta premisa no va a servir para una persona que no pueda acumular tanta riqueza. Claro, y él lo dice como, oye, si tú estás luchando por sobrevivir, esta idea no te sirve. Esta idea te sirve cuando finalmente eres alguien que logra ahorrar, logra acumular riqueza, y lo que él propone es que no lo hagas por hacerlo, no acumules riqueza como si fuera algo automático. Trata de, oye, si vas a gastar tanto de tu vida trabajando, recibe algo a cambio que no sea solo el cheque a fin de mes. Y ahí igual el enfoque es bien positivo, porque por ejemplo el libro parte hablando de que su primera regla es: más que optimiza o maximiza tu dinero, es maximiza tus experiencias de vida positivas. En otras palabras, como que le pone el énfasis a decir: yo lo que quiero es que tú te preocupes de vivir una buena vida, Sí. más allá de que tú te preocupes de ganar mucho dinero. Y cuando habla de experiencias, él se refiere a experiencias como las imaginamos todos, desde ir a viajar, salir con los amigos, salir a comer, hacer ese tipo de cuestiones. La idea de él, o su premisa es: la vida se compone de una serie de experiencias, y de hecho más adelante vamos a tocar otros temas muy interesantes, como el tema de la memoria, que me gustó un montón. Optimiza, genera esta serie de experiencias y vas a tener una vida llena. Sí. De hecho, hay otro libro que quiero leer eventualmente que habla de la psicología del gasto, en el sentido de cuáles son las cosas que nos hacen más feliz a la hora de gastar. Como si tengo, digamos, $100, ¿qué es mejor? ¿Que me compre algo para mí o que haga un regalo? O que me compre un objeto o una experiencia. Claro. Igual es interesante porque yo creo que ya está relativamente conocido en el inconsciente colectivo de que la idea de comprar experiencias es más placentero para el cerebro, entre comillas, que los objetos. Pero hasta cierto punto, como que yo lo he visto varias veces como en el diario, en Emol, como lo he visto en el diario, como cultura pop. Pero no sé si está interiorizado, porque aún así tú ves a las personas gastando mucho en objetos. Mi impresión es que no está interiorizado. Mi impresión es que el común de las personas, y esto también es producto como un poco del marketing, busca más el objeto nuevo. Hay mucho énfasis en tener el último juguete, y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, tú y yo no lo hacemos, pero nos gusta la tecnología, pero no estamos obsesionados con siempre tener el último objeto tecnológico. Sí, de hecho, en este mismo minuto en nuestras manos tenemos iPads que tienen... El mío debe tener 7 8 años. Claro, el mío creo que lo compré en el 2018. Ya tiene 3 4 años ya. Sí, en su minuto eran los nuevos.
Cuando yo lo cambie voy a comprar el que acabe de salir, pero mi ciclo de recambio es más lento. Entonces me llama mucha atención esa gente que es, quiero el nuevo celular todos los años. Yo he intentado hacer eso, de tener el celular nuevo todos los años, pero porque hago un poquitito de trampa con un arbitraje. Básicamente, en palabras sencillas, por si alguien más quiere hacer el truco. En Chile, donde nosotros vivimos, los iPhone los venden con un tipo de cambio, es decir, hacen una equivalencia a las tiendas de que te venden $1 a 1.000 pesos. En palabras sencillas te dicen, si en Estados Unidos esto vale 1.000, yo voy a multiplicarlo por Mil. $1.000, por lo tanto 1.000.000. En Chile, también para los que no son chilenos, la paridad o el tipo de cambio está más cercano entre los 800, 780. En otras palabras, ellos te venden un objeto como si el dólar valiera 1.000, cuando en realidad en la vida real vale 800, por lo tanto generan una diferencia de como un 20%. Y ese 20% es bien interesante porque si tú vendes el iPhone de último modelo, pero del año anterior, el valor ha bajado como un 15%. En otras palabras, si en Chile vendes el celular del año pasado, tienes más o menos el mismo valor en dinero que el iPhone nuevo en Estados Unidos. Por lo tanto, en algunas oportunidades he tenido la opción de tomar el mío del año pasado, venderlo, conseguirme a alguien que está viajando y que me traiga uno nuevo. Entonces me sale costo cero tener la última versión. Pero es porque he hecho esa trampa. Es más, Ya. cuando hubo la pandemia y todo esto, no la pude hacer y tuve un celular 3 años y no compré en la tienda en Chile la última versión. Sí, pero más allá de nuestro comportamiento, todavía yo tengo esa impresión de que la gente, a pesar de que, bueno, esto pasa en muchas cosas, pero a pesar de toda la literatura que tenemos respecto a qué nos hace más feliz, todavía tengo esa impresión de que la gente se comporta de manera tal que compra objetos que... Esto es lo que pasa como psicológicamente. Nos acostumbramos a ellos de forma muy rápida. Sí, adaptación hedónica, sí. Sí, inmediatamente es como, ok, esto es parte ahora del día a día. Entonces no te trae esa felicidad como que puede ser, no sé, vacaciones con tu familia, con un ser querido. Y yo creo que ese es el énfasis. O sea, este libro constantemente habla de, por favor viaja, por favor haz cosas con tu familia, por favor sal a comer, ten experiencias con tus amigos. Un poco como haciendo el énfasis y nuevamente de la idea de que tú tienes que crear experiencias y esas experiencias van a generar recuerdos. Y esos recuerdos también van a ir haciendo que tu vida vaya mejorando. Entonces, me gustó mucho el concepto de la vida es como el negocio de adquirir recuerdos positivos y duraderos. ¿Y qué tan cierto es eso? Yo lo pongo muy en concreto. Hace como 3 años atrás, con mi novia, polola, o como le digan en otros lados de Latinoamérica, nos fuimos a China de vacaciones. Y hasta el día de hoy recuerdo muy, muy alegremente ese viaje, me gustó mucho, vi cosas extraordinarias y me genera un poco eso de que revives el momento y al final del día te hace feliz nuevamente. Entonces, esa inversión en dinero ha estado pagando no solamente esas 2 semanas que estuve de vacaciones, sino además 3 años posteriores cada vez que me acuerdo de eso. Sí, él habla mucho acá como los dividendos de la memoria, que creo que es un concepto muy divertido. O sea, él escribe mucho desde su formación como alguien que trabajó en Wall Street, alguien que es muy matemático, entonces tiene este tipo de conceptos y este Como- vocabulario. Un vocabulario muy financiero. Claro, y es como, voy a optimizar mi vida. Pero en esta parte del libro, en este capítulo, él trae un punto muy importante que es, vale mucho la pena empezar temprano, en el sentido de que es muy distinto buscar como experiencias a los 30 que a los 70. Mi papá, él hace un par de años dijo, mira, no me queda mucho más tiempo, así que se fue solo a la India. Sí. Y fue por un tema de que no sabía si la salud lo iba a acompañar más tiempo como para hacer el viaje. Y fue un tema de, no puedo esperar más el momento como, entre comillas, ideal, porque el momento ideal es ahora. Sí. Y me gusta porque de hecho lo toco un poco más adelante, pero el tema que acabas de tocar de cómo los tipos de experiencias van cambiando por edades es muy interesante y sobre todo como en una parte del libro que el autor como que categoriza a las personas como ya adultos, sobre todo adultos mayores, como 3 tipos: los años de go years, los años de slow go y los no go. Que está un poquito más abajo en el libro, pero el concepto es cuando tienes
algo así como 60, 70, todavía estás suficientemente sano, tienes riqueza y puedes hacer muchas cosas. Y es un poco lo que dice Pedro, de su padre que tenía como 65 años aproximadamente cuando hizo esto, dijo, voy a ir, lo voy a hacer. Después cuando uno ya está entre los 70 y el 80 es como slow go, como que voy pero un poquito menos, más Sí, lento. Y me encantó el concepto de cuando ya tienes 85 o más, es no go, te quedas en la casa. sí. Y buscas otro tipo de experiencias también. O sea, miro mi propia vida, todo lo que he cambiado y cómo hay experiencias y cosas que en su minuto quería hacer, que hice, que hoy en día me lo miro para atrás y es como, no, no lo haría de nuevo. Mm, No, no soy esa persona. sí. En su minuto esto hacía sentido, ya no. Sí. Y también es interesante eso, por ejemplo, con el concepto de los viajes. Ahí fue como... También me estoy desordenando un poco en la conversación No, respecto al dale. libro, pero me gustó mucho esa parte, Pedro, de donde el tipo decía como, piensa bien los tipos de viajes que quieres hacer en relación a tu etapa de la vida. Y decía, por ejemplo, si quieres hacer un viaje que implica, por ejemplo, mochilear mucho y dormir en carpa y caminar mucho, idealmente hazlo joven. Sí. Si quieres hacer un viaje que es caro, es lento y es un crucero, puedes hacerlo viejo, no Sí. pasa nada. Sí. Me da risa. Mi mamá siempre me cuenta que un momento ella hacía mochileo, que esto de irse de viaje con una mochila y nada más. No sé si el concepto de mochileo es un chilenismo. Ah, sí, Eh, buen punto, sí. pero es eso, irse de viaje con una mochila, mucho campamento, mucho pedir que te lleven. Y contaba que con sus amigas lograron que las llevaran en avión. ¿Cómo lograron eso? Como en una avioneta, Ah, pidieron mira, como... No sé cómo lo hicieron, pero decían, sí, hicimos que nos llevaran a dedo en avión. qué notable. Claro, y mi mamá hoy en día es como, yo no voy a un lugar si no hay un hotel. El total opuesto. O sea, es tanto así que, tan divertido que mis papás me cuentan. Ellos cuando se casaron, su luna de miel fue en carpa. Mira, y hoy en día por ningún motivo haría Hoy una día por cosa así. ningún motivo, por ningún motivo. Que lo encuentro notable porque yo estaba el otro día como pensando un poco que este sueño de querer viajar habitualmente y todo, y decía, mira, tengo que empezar a ser estratégico en el tipo de viajes que hago. Ojalá los viajes que requieran mucha caminata, mucho esfuerzo físico, hay que hacerlos pronto. Estoy pensando muy concreto, por ejemplo, ir a Machu Picchu o en Chile ir a un lugar que se llama la Carretera Austral, que es otro sector en el sur de Chile, que implican mucho trekking, mucha subida a montaña, ese tipo de cuestiones hay que hacerlas pronto, a pesar de que pueden haber lugares más glamurosos, te puedes ir a Europa, te puedes ir a Estados Unidos, etcétera, pero no es tan conveniente porque a Europa puedes ir a los 55 y da lo mismo. Exacto. O ir a, no sé, ver el Everest. Sí. Que es de las cosas que me encantaría, que sé que no puedo porque me da mal de altura. Ah, mira. Feo, 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 feo. O sea, yo cuando fui a Cusco ¿Ya? con mi familia y varias familias más, yo pasé los 3 días tirado en cama. No, Todos iban a ver la ciudad y museo y la cosa de taco. no me puedo este lugar. No, nunca te ha venido eso. No, No. nunca. Es, es como de la nada estar enfermo. Ya, ya. No tienes la energía. Que ese es un viaje igual encuentro interesante, ir a al campamento base del Everest. No, Sí. no subiría al Everest porque No. considero que es demasiado peligroso y hay que entrenar y la probabilidad de morir es demasiado alta y no estoy Sí. dispuesto a hacer tareas o Turismo aventura turismo, tan turismo que me peligroso. pueda matar. Prefiero turismo que me dé placer. Pero yo creo que ir al campamento base es relativamente sobrevivible. Sería bien raro que pudieras fallecer en ese viaje, pero bueno. Sí, y acá creo que, ya que hemos hablado tanto de viaje, me gustaría hacer la aclaración que este libro no promueve el hedonismo. Sí, también es un buen punto. Nunca me dio la impresión de que promoviera eso. Por eso encuentro que está bien escrito, porque es muy bueno en establecer qué problema va a tratar, a quién se aplica y por qué. Y también se hace cargo el tema del dinero. O sea, él dice, sí, está perfecto, tú tienes que gastar en experiencias, pero también tienes que tener dinero para vivir, tienes que ahorrar e invertir. Sí, Entonces, tiene ese justo balance de decir, tienes que optimizar para intencionalmente que no te quede dinero en el bolsillo al momento de fallecer, pero al mismo tiempo tienes que llegar a ese momento con dinero, porque nadie quiere, y el autor lo reconoce,
uno de los como grandes temores de los seres humanos es tener una vejez desamparada. Sí, Entonces, es súper importante reconocer que tú como individuo tienes que entender que no te sirve para nada tener $1.000.000 en la cuenta cuando falleces, pero tampoco quieres llegar a tu vejez sin ningún peso. exacto. Entonces hay que encontrar un poco ese equilibrio. Me acuerdo mucho de la metáfora de la hamburguesa de Tal Ben Sahar. Mm. Para los que no han escuchado ese episodio o leído el libro Happier, habla de que en tu vida tienes tres opciones de hamburguesa. La 100% vegetariana, cero calorías, cero sabor. Al otro extremo está todas las carnes, todo el queso, todas las salsas, taparterias. Y entre medio está la hamburguesa que es rica y relativamente sana. Y como tú realmente tienes que ir apuntando un poco a este punto de equilibrio, donde no puedes decir voy a trabajar y nunca ser feliz, pero tampoco puedes llegar al otro extremo de solo buscar como felicidad en el sentido de placeres, porque realmente esos dos puntos de equilibrio no te traen felicidad que dure, que es el punto importante, que sea duradera. Y acá de hecho el libro, como dice, es muy bueno en el sentido de encontrar ese equilibrio para finalmente llegar a morir con cero, Sin morir en el intento. sin morir en el intento. Y también se hace cargo de muchas cosas que encontré que era importante que se hiciera cargo, que decía como, lo que siempre me dicen, ¿qué pasa de los niños? Sí, con mis hijos. ¿Qué pasa Sí. con mi hijo? Porque la idea es como, claro, yo me voy a morir, voy a tener esta plata en el banco, pero no importa porque se va a heredar. Y él dice algo que suena muy obvio, porque eso no lo pasas antes. Sí. Y de hecho él empieza a ver el tema de, en promedio, cuándo la gente recibe herencia y qué tanto les sirve esa herencia A esa edad. a esa edad. O sea, yo creo que el punto es bien claro. Normalmente las personas dicen, yo tengo hijos y tengo que dejarles mi herencia para que tengan una buena vida. Pero si ustedes lo piensan, en promedio las personas tienen hijos entre los 20 y los 30 años. Por lo tanto, cuando ellos fallezcan, más o menos entre los 80 y 85 con la actual esperanza de vida, están hablando de personas 50, 60, hasta 70 años de edad al momento de que tú fallezcas. Por lo tanto, es bien curioso, pero cuando una persona ya tiene 60, gran parte de las experiencias de vida que podía vivir están, entre comillas, en el pasado, viniendo un poco de la lógica de lo que dice el autor, de cuando tienes 60 no puedes salir a subir cerros de la misma manera cuando tú tenías 20. Por lo tanto, es interesante que tú les dejes a tus hijos su herencia en vida antes de que tú fallezcas. Entonces, me parece bien interesante como él dice, yo creo que la mejor edad para dar una herencia es entre los 25 y los 35, dice. No le des todo, pero entrégale algo en esa altura, porque en esa altura la persona teóricamente es capaz de maximizar las experiencias positivas con ese dinero. Sí, porque también lo puede invertir, puede financiar proyectos personales, hay muchas cosas que puede hacer todavía. Es una edad de oportunidades, en cierto sentido. Después es como, no sé, entre los 50 y 60, en teoría tú ya resolviste tu vida. O por lo menos ya está mucho más avanzada. Exacto. Que también, siempre es importante acá entender como cuál es el propósito de este dinero. Por ejemplo, mi abuelo que falleció hace poco, todo entre comillas la herencia existe para que mi abuela tenga una buena vejez todavía. Que ella sigue viva, está en una de estas casas para adultos mayores, entonces la plata va destinada para eso. Igual es interesante porque si uno lo piensa, la vejez es algo por lo cual todos vamos a pasar. Y que dentro de, y aquí el libro lo sugiere, dentro de tiene mucha industria. ¿Y qué quiere decir con eso? Hay muchas empresas y mercados gigantescos dedicados a la vejez. Las rentas vitalicias, los seguros, las administradoras de fondos de pensiones y toda esta industria que son gigantescas. Entonces, dentro de, más o menos existe un como mundillo, si se quisiera, donde tú puedes jugar mentalmente, matemáticamente, con tu vejez. ¿Cuánto voy a necesitar? ¿Cómo lo voy a gastar? ¿Cómo podría obtenerlo? Y me gustó un concepto que en Chile existe, pero que no está últimamente, lamentablemente por la situación política, ha quedado un poco de lado porque se ha vuelto peligroso.
pero existe un concepto que se llama las rentas vitalicias o anualidades, que en palabras sencillas es, tú tomas un monto de dinero, se lo entregas a una compañía de seguros y la compañía de seguros te dice, yo te voy a pagar una renta, un sueldo, un dinero mensual hasta que tú mueras. ¿Por qué lo hace el seguro? Porque dice, si es que tú falleces en menos de X años, yo gané. Si tú falleces en más de X años, yo perdí. Y como ellos tienen las tablas de mortalidad y calculan riesgo, dicen, debería haber un margen de ganancia, me lo voy a quedar. Entonces lo encontré bien interesante como complemento para morir con cero cuando uno es viejo. Sí. Porque dije, a ver, si es que yo tengo 55 o 60 años y me doy cuenta que acumulé la suficiente riqueza como para entregarle un pedazo a una compañía de seguros y que me fije una renta vitalicia con la cual yo puedo vivir cómodamente hasta el final de mis días, puedo hacer eso y el resto gastármelo. Sí. Entonces lo encontré bien interesante como complemento para la vejez. Sí. Y quiero ahí agregar la palabra, que no es solo el tema de, me lo puedo gastar. Ahí están los perros. Ahí despertaron. Despertaron. No es un tema de gastarlo, es ahora esta plata está libre, puedo usarla para lo que quiera. Y complementando, o sea, la podrías dar a tus hijos, Exacto. Puedes viajarla, puedes llamar a tus amigos. Puedes usarla en ONGs, que también es una de las cosas que él dice. O sea, por eso encuentro que este libro no promueve ser hedonista, sino al revés. Es aprovecha hacer cosas en tu vida. Si hay causas que a ti te importan, fináncialas durante tu vida. Que cada peso tenga su mayor impacto. Sí. Y pasa por lo que el libro llama como por temporadas en tu vida. Me gustó también ese concepto. En el capítulo 7 el libro habla de tu vida puede dividirse como en grupos, ya sea de 5, 10, 15 años. Está la etapa del colegio, está la etapa de la universidad, está la etapa de los primeros trabajos, está la etapa de consolidación, está la etapa de los hijos, está la etapa de la vejez, etc. Y lo encontré bien interesante porque yo hago un ejercicio y me gustó mucho porque el libro tiene dibujitos. Sí. Y yo hacía este mismo ensayo y este mismo ejercicio con mi nombre inventado por mí, Sí. pero es la misma idea de dividir cada 5 años los bloques de vida. Entonces Yo hice lo mismo. me encontré muy divertido ver que un libro tenía mi idea con un nombre. Se robaron nuestra idea. Sí, me ganaron, llegaron antes. Pero creo que una buena forma de ver la vida te ayuda mucho a tener perspectiva. Sí. Y también a planear como a grandes rasgos dónde quieres estar un poco. Como Sí. de qué se va a tratar este periodo. Y Como también- los 20-25 fueron universidad, 25-30 primeros trabajos. Y también te pasa mucho es que igual uno planifica y nunca se cumple el No, sueño. Para nada. Pero lo entretenido es que lo valioso no es el plan, es planificar. Sí. Es el acto de planificar es lo valioso, no es el resultado de la planificación, porque como decimos, gran parte de las veces no se cumple lo que uno planifica. Claro. Pero el planificar te ayuda a esto que es tan importante de salir del piloto automático. Cuando tú estás como en el día a día, pasa mucho, y lo hemos mencionado mucho en el podcast, de que estás casi como con una inercia, de que te mueves, porque estas son las cosas que tú se supone que tienes que hacer. Vas a estudiar, terminas de estudiar, entras a un trabajo, te casas, tienes una familia, y ninguno de esos pasos es malo. Lo que ocurre es que esos pasos a veces se cumplen sin pensar. Sí. Y por eso el autor lo dice mucho acá, lo dice textual. Lo que quiero yo es que las personas vivan siendo verdaderas a ellos mismos. No siguiendo como las reglas que la sociedad les pone, no siguiendo las expectativas que la sociedad les pone. Y creo que eso es muy importante. Y durante y ser genuino contigo mismo tiene que ver con muchos elementos, dentro de los cuales está cuánto tiempo tienes disponible, cuánto dinero tienes disponible, cuánta salud tienes disponible. Entonces, es muy valioso poder evaluar el camino, estos 5 años, este bloque que viene, a la luz de eso. Dinero, salud, tiempo. Te va quedando menos tiempo, tienes que hacer cierto tipo de cosas. Te va quedando menos salud, tienes que hacer cierto tipo de cosas. Vas a tener más dinero, tienes que hacer cierto tipo de cosas. Y un poco el libro como que juega con esto de las temporadas y todo, y te dice, mira,
La lógica es, tú tienes que buscar usar tu dinero mientras estás vivo, heredarlo y todo, incluido lo que hemos conversado, y no llegar más allá. Porque también esta es una idea que la encontré valiosa, de si es que tú ahorraste, no sé, $1 millón más de lo que alcanzaste a usar en tu vida porque falleciste antes, quiere decir que pasaste trabajando una cierta cantidad de tiempo que te demoraste en acumular ese $1 millón extra. Por ejemplo, si demoraste 10 años en conseguir ese dinero, trabajaste 10 años que no deberías haber trabajado porque literalmente no usaste ese dinero que trabajaste. Sí. Que eso es una forma que yo encontré fascinante del libro, de cómo hacía esta relación de tiempo, dinero, y después como lo aplicaba tanto al ganarlo como al gastarlo. Como, por ejemplo, cuando hablaba de la vejez, como, oye, ¿cómo puede ser que tú vayas a gastar, como dices, 10 años de tu vida para obtener $1 millón, cosa de gastar ese $1 millón en prolongar un año de tu vida a los 90? Mm. No hace sentido. Sí. No hace ningún sentido. De hecho, esto es algo que me llama mucho la atención y también es un tema muy, muy personal, pero mi mamá siempre lo dice y lo comenta, especialmente con esto que falleció mi abuelo hace relativamente poco, cuando empezó la pandemia, no por la pandemia, sino por cáncer. Hay enfermedades que la verdad no vale la pena pelearlas. Especialmente, más que nada, en ciertos momentos de tu vida. O sea, mi abuelo que tenía tenía casi 90, mi abuela que tenía casi 90, es gente que para ellos también no valía la pena como perseguir, pelear contra estas enfermedades como con la esperanza de prolongar la vida un año más cuando, entre comillas, ya vivieron su vida. Sí. Ya sacaron provecho, ya conocieron a sus bisnietos. Ahí el punto también que es, tú tienes que pensar que tienes que optimizar, ojalá no quedarte con dinero al momento de la muerte, pero uno como que no sabe calcularlo. No. Uno no sabe calcularlo y lo otro tampoco que uno no sabe es, o el argumento muy válido de, a mí me gusta lo que hago. Estoy trabajando en algo que me da placer. Un poco la idea de, tú tienes que pensar en esta vejez pero de manera responsable. Es decir, invirtiendo, teniendo dinero y no quedándote con una vejez no digna para tus propios estándares. Sí, pero ahí con eso que dices que el autor lo aborda de, es que a mí me gusta mi trabajo, es como, decía, ya, pero nadie llega a los 90 años y se dice a sí mismo, qué rico que trabajé tanto. Sí. ¿Te acuerdas cuando de hecho hicimos un episodio? No, espérate, y esa frase que decía, no hay ninguna tumba en que diga, estoy tan orgulloso de esas horas extra que hice. No, está muy, muy bien escrito en ese sentido. Pero nosotros también vimos en un minuto el estudio más largo que se ha hecho sobre la felicidad, donde la gente valoriza mucho más los amigos, la familia, y me acuerdo de una película que vi gracias a mi polola, de estas románticas que se llama About Time. Ah, sí, sí la he visto. Donde el padre, el protagonista, dice como, mira, yo logré vivir mi vida siendo alguien que se jubiló a los 50 años para pasar más tiempo con sus hijos. Y fui muy feliz. Yeah. Y ahí es donde yo pienso a lo que apunta un poco esto, de no sacrifiques tu vida por trabajar cuando esta relación como de ingreso-gasto es tan mala. No gastes 10 años de tu vida en obtener un año de tu vejez. Y también es importante entender los momentos. O sea, el autor dice, no es lo mismo trabajar más en la niñez de tus hijos, donde se están formando emocionalmente, donde te necesitan, y una de las etapas más bonitas, que cuando ellos, por ejemplo, ya salieron del colegio. Entonces, ten un poco de estrategia al momento de entender cuándo es el momento adecuado para gastar más tiempo trabajando. Y yo creo que aquí hay un desbalance muy típico en la sociedad que nos rodea. Sí. Yo he visto muy habitualmente que los padres, bajo la lógica de proveer más dinero, tienden a pasar menos tiempo de lo que les gustaría o podrían con sus hijos. Y termina pasando de que tienes hijos que viven en casas de oro, pero totalmente abandonados. Entonces,
un poco la inteligencia de este libro es decirte, intenta maximizar tus experiencias de vida. Más valioso para ti va a ser el recuerdo de ir con tu hijo a una plaza y verlo con sus primeros pasos, a esas 2, 3 horas extra para hacer ese memo que enviaste en la noche. Exacto. Entonces, qué valioso este libro como te muestra, mira, el dinero al final del día es un medio, no es un fin. Sí. Que creo que no lo dice textualmente, pero se subentiende. Sí. Y también, me da mucha risa. Yo cuando empecé a leer el libro, decía como, este autor tiene cara de tener como 50 años y escribir este libro para su amigo. Llegó como más de la mitad. Celebré mi cumpleaños número 50 hace poco. Sabía, soy seco. Ahora, también él, como hemos repetido reiteradas veces, viene desde un lugar del privilegio. Y eso es importante entenderlo. O sea, nosotros, que Pedro y yo, que nos estudiamos mucho el tema de las finanzas personales, nos gusta y vamos por un camino bien potente en ese sentido, este tipo de libros nos llega cerca porque nos hace sentido. Pero yo entiendo perfectamente que este libro no es para una persona que está pasándolo mal financieramente, porque que tú le digas, deja de trabajar para vivir más la experiencia y te va a responder como no me alcanza para poner pan sobre la mesa. Sí, es como si te dicen el dinero no compra la felicidad y tú puedes responder, ya, pero el dinero arregla el hoyo en mi techo. Es el mismo concepto. Entonces, igual hay que entender que este libro es para cierto segmento y está bien, está bien. Y lo ideal aquí no es demonizarlo, sino todo lo contrario. Es decir, ojalá que todos lleguemos a este punto donde podamos optimizar nuestra vida en torno al dinero y la maximización de experiencias positivas. Sí, y finalmente vivir y diseñar la vida que queremos tener. Que creo que es tan potente, porque este libro yo encuentro que es mucho una invitación o una oportunidad, porque si bien hablamos de experiencias positivas, también hay mucho de trabajo de caridad, trabajar para otras personas. Cuando salimos de la mentalidad o de la necesidad de sobrevivir, no solo podemos empezar a vivir, sino que también podemos empezar a ayudar a otras personas a vivir. Que eso yo también lo veo mucho en los trabajos que han hecho ciertos familiares míos que yo admiro mucho. A mí me pasa un poco que yo hice propias este tipo de lecciones hace no mucho tiempo. Me pasa que los que me han escuchado el podcast y todo, me tocó una infancia relativamente dura, no tan dura, pero tuvo algunos momentos duros. Y eso me seteó mentalmente o me hizo creer que la vida era trabajar, esforzarse demasiado, ser excesivamente trabajador y estudioso. Y durante una etapa relativamente larga de mi vida, yo diría hasta hace como unos 3 4 años, yo ni siquiera me tomaba vacaciones. Creo que me tomé ninguna, en un periodo largo de como unos 10 años. Y me di cuenta que eso era un error y que había que gastar en experiencias hace ya como unos 3 o 4 años atrás. Y he hecho un poco ese switch. Me ha costado, sigo todavía con ese tipo de mentalidad. Sí, todavía me mandas mensajes como me porté mal. ¿Qué proyecto empezó? Otro proyecto más. Otro proyecto más. Pero por lo menos ahora tomo vacaciones. Antes Sí. no hacía eso. Sí. Entonces, un poco la lógica de este libro es hacernos la invitación a entender que las experiencias, las relaciones son lo que al final vale la pena. Y volver al concepto de los dividendos de memoria. O sea, vale mucho más un recuerdo bonito con tus amigos en una celebración que el último auto. Sí. A mí me pasó literalmente ayer. O sea, nosotros estamos grabando esto el 26 de febrero. Y justo ayer salió el juego que yo llevo esperando por como 3 años. Y por casualidades de la vida, me pidieron que yo fuera a buscar a mi abuela para almorzar. Ya. Entonces yo estaba como mentalizado toda la semana, o sea, meses ya. Termino de trabajar, voy a comprarme el juego, juego toda la tarde. Y me piden como, hey, ¿puedes pasar a buscar a tu abuela? Y fue como, ya, vamos a buscar a mi abuela. Y resultó ser una experiencia muy placentera. Porque la paso a buscar, llego a mi casa con mis papás y también está uno de mis sobrinos. Entonces fue muy, muy bonito ver a mi abuela con su bisnieto, porque mi abuela ahora tiene demencia senil, apenas nos reconoce y nada, pero verla, a pesar de que casi no lo reconoce, ser tan afectiva con este niño pequeño,
pedirle besos, pedirle abrazos constantemente, que me recordó mucho de... Mi abuela siempre ha sido así, siempre fue esta persona tan cariñosa y yo tuve una niñez muy feliz gracias a ella. Y tener ese refuerzo de esa memoria, de ese sentimiento, es tanto más valioso que haber ido a comprar un juego nuevo. Y yo creo que Qué ahí, impactante. y yo creo que ahí el libro tal vez podría haberse adicionado algo que no está, que nosotros lo hemos trabajado mucho, que es el concepto del journaling o tener un diario de vida. En el inconsciente colectivo, en las películas, siempre se habla de que el tener un diario de vida es como de niños, como de jóvenes. Y la verdad las cosas es que uno de los ejercicios más bonitos que hago normalmente es tener un diario de vida. Y no tiene por qué ser físico. Yo, por ejemplo, lo hago en mi celular en una aplicación y funciona muy bien para capturar este tipo de momentos. Y últimamente he estado... Diario de gratitud. Ahora he estado últimamente como aprovechando la función de que los celulares tienen ya cámaras de fotos impresionantes, que saco fotos con el celular, las guardo en el diario de vida y las voy revisando. Sí. Y yo partí este ejercicio, ya me sorprende, hace como casi 8 años. Entonces tengo en esta aplicación del celular las fotografías de hace 8 años atrás y voy viendo un poco esto. Entonces... este momento también, adicionalmente a que lo viviste, sería muy positivo que tú lo puedas registrar en un diario de vida. Tengo una foto espectacular. Tienes fotos y las registras en estos lugares para que después los revives, porque está bien, los recuerdos son muy potentes y te hacen muy feliz, pero nuestra memoria igual es relativamente frágil. Entonces es muy agradable tener un respaldo más allá de tu propia cabeza, sí, para este tipo de cosas. Sí. Entonces... que a mí me pasa, por ejemplo, que yo hago un trabajo de memoria que consiste en revisar lo que hice en esta fecha, pero los años anteriores a través del diario de vida. Y, por ejemplo, en febrero yo fui a China. Entonces me estaba acordando un poco de los viajes, lo que hice ese día, dónde fui, qué vi. Entonces, es muy entretenido complementar este libro con este segundo concepto de hacer diarios de vida. Sí. No, los diarios de vida son geniales. No tengo nada más que agregar ahí. Estaría repitiendo lo que dijiste. Bueno, y en definitiva este es un libro que tenemos que terminarlo hablándolo un poquitito desde la perspectiva más técnica literaria, en el sentido de cómo está escrito, qué tan rápido es, qué tan largo es. Y tengo que agradecer en primer lugar las ilustraciones. Encontré que los gráficos que hacía, sí, estaban bien resueltos. Sí. Estaban gráficamente, te permitían imaginarte muy bien las cosas. Sí. El largo, razonable. No sentí que estuviera... tuvo un par de partes de un poquito de relleno, pero no mucho. Sí. Como que tenía ideas. Hay libros que tú sabes que le pusieron 100 páginas para rellenar. Este no. No, este está perfecto. Y como decía, me gustaba cómo está escrito, la sinceridad con la que está escrito me dio la impresión. Eso me gustó mucho. Sí. Habla mucho de su vida, da ejemplos concretos. Muy bueno. Sí. Así que este es un libro que yo recomendaría. Si a ustedes les interesa este tipo de temáticas como el dinero y la vida en general, muy recomendado. Sí, creo que ese es el público objetivo general, más allá de gente entre 40 y 50. Sí. También un último comentario antes de que se vayan. Invitadísimos a que nos comenten y nos manden sus mensajes, ya sea por los comentarios de YouTube, o nos manden un mail o se metan a elementalpodcast.cl, donde nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. Últimamente hemos estado haciendo alta comunidad y nos encantaría poder estar más con ustedes, conectar más con ustedes, saber quiénes son. Cada vez nos damos cuenta que hay literalmente hay miles de personas que escuchan este podcast todos los meses y no sabemos muy bien dónde están o no nos podemos comunicar tanto. Entonces nos encantaría, antes de terminar el episodio, por favor, un mensajito, nos haría súper feliz poderlos conocer, poder interactuar con ustedes. elementalpodcast.cl, ahí van a tener Instagram, van a tener Twitter, van a tener Facebook, YouTube, Spotify, todos los canales, hasta nuestro mail. Sí, y sigan a Santiago en Instagram, que está haciendo muy buen trabajo ahí en Instagram. Tienes que promoverte más acá. Lo vamos a hacer. Búsquenme también en las redes sociales y lo van a poder encontrar también en nuestra página de Elemental Podcast, también están los links. Sí, yo no estoy. Pero no está todavía. No, ahí yo aprovecho la cuenta del podcast nomás. Perfecto. Así que ha sido un gusto estar con ustedes. Los invitamos a ver el siguiente episodio y nos escriben. Que estén súper bien. Adiós.